Buen día, muchachos. Vamos a ver los movimientos estudiantiles en el mundo, populares e independentistas. Dentro de los movimientos estudiantiles se dieron en Francia, México y Checoslovaquia. Los movimientos populares se dieron en Nicaragua, Chile y Argentina. Y los independentistas se dieron en India, Pakistán, Argelia, Irán y Sudáfrica. Todo esto durante el periodo de la Guerra Fría de 1961 a 1969. Pero, específicamente en 1968, tuvo lugar una ola de protestas estudiantiles tanto en las naciones desarrolladas, capitalistas y socialistas, como en los países en vías de desarrollo. Esto, en el contexto de la Guerra Fría, se produjo una escalada de conflictos sociales bajo la forma de revueltas o rebeliones populares, dirigidas en contra de las élites políticas, militares y burocráticas. En la década de los 60 fue de grandes transformaciones políticas y económicas a escala internacional, y éstas influyeron bastante en la sociedad. Tal es el caso de estas manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar entre 1968 y 1969 en prácticamente todo el mundo, dando lugar a la primera revuelta global de la historia. El descontento creciente de la juventud ante las condiciones existentes en el mundo dio lugar a los principales movimientos estudiantiles de esta época. El primero de los casos surgió en Francia, específicamente en París. Estas revueltas en Francia vincularon y confrontaron al sector estudiantil con los sindicatos de obreros y Partido Comunista. Los frentes de este movimiento fueron muy diversos. Mientras los estudiantes pugnaban por cambios culturales y políticos radicales, los trabajadores exigían reformas laborales inmediatas. La rebelión estudiantil de 1968 dejó una marca en la cultura mundial. Fue una revolución contra el autoritarismo con objetivos y resultados diversos. Realmente no empezó en París, pero allí tuvo su centro y su principal derrota. Este fue un año de efervescencia revolucionaria, en la cual se involucraron la familia, los medios de comunicación y las escuelas, principalmente las universidades. Hubo diversos factores que propiciaron estas grandes convulsiones sociales y culturales, dentro de las cuales podemos decir era el surgimiento de un ambiente juvenil y de un cambio social y cultural en todo el mundo. También la revolución que se estaba dando en todas las telecomunicaciones, la siempre existente amenaza de desencadenar un conflicto nuclear y la gran ebullición o crecimiento de esos países llamados tercermundistas y su proceso de descolonización que estaban viviendo de manera particular, ¿sí? Especialmente en Asia y en África. También las protestas de los jóvenes frente a la guerra de Vietnam, en donde no se explicaban el por qué estaba sucediendo. La influencia de la primavera de Praga y de la revolución cultural china, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica
y el encarcelamiento de Nelson Mandela, los conflictos provocados por la construcción en el 61 del Muro de Berlín, los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy en Estados Unidos, y por último, y no menos importante, el crecimiento de la población mundial, sobre todo joven y con acceso a la universidad. Tras varias jornadas de protesta, represión y violencia callejera, el Estado francés atendió parcialmente las demandas del sector obrero, buscando poner fin a la huelga y pacificar el país. El movimiento terminó con la dimisión del primer ministro y la convocatoria anticipada de las elecciones. El movimiento estudiantil francés puso de manifiesto la insatisfacción de toda la sociedad y las contradicciones culturales dentro de la prosperidad económica del llamado Primer Mundo. A este movimiento se le llamó el Mayo francés y contagió a otras regiones a buscar cambios por medio de estas propuestas. Francia quedó sumida en el caos ante las protestas de amplios sectores de la población que se sumaron a las demandas estudiantiles y a diversos reclamos dentro de la situación económica y social que se estaba viviendo. Había un alto índice de desempleo, especialmente entre los jóvenes. El movimiento de la huelga alcanzó gran amplitud. Tuvo una participación de más de 10 millones de personas, incluyendo los trabajadores de la televisión estatal, del transporte público, de correos y del servicio de recolección de basura. Como consecuencia, el gobierno decidió cerrar la Universidad de la Sorbona por primera vez en sus más de 700 años de historia. Esto fue algo increíble. Vamos a ver los movimientos estudiantiles que se dieron en México. Estos se llevaron a cabo a mediados de 1968. Los estudiantes organizaron un movimiento al cual se le sumaron los profesores, las autoridades universitarias, los intelectuales, los empleados públicos, los profesionistas, los obreros y sobre todo los padres de familia que apoyaban a sus hijos universitarios. Las exigencias del movimiento estudiantil contemplaban una serie de demandas que aludían al clima de represión y a la falta de libertades democráticas que aún prevalecen en nuestro país. En ese tiempo ya prevalecía un sistema político autoritario y centralizado, en el que un solo partido monopolizaba todo el poder, y ese era el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este movimiento estudiantil tuvo su origen a partir de una pelea callejera entre estudiantes de dos escuelas universitarias, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y una preparatoria incorporada a la UNAM, que fue reprimida por los granaderos de la policía. El fin era protestar por la violencia policial. Los estudiantes del IPN hicieron una manifestación el 26 de julio, fecha en la que otros estudiantes, mayoritariamente de la UNAM y organizaciones de izquierda, realizaban para conmemorar la Revolución cubana, y nuevamente fueron reprimidos. A partir de este acontecimiento, varias escuelas del IPN, del UNAM y de Chapingo entraron en paro de labores.
El 2 de octubre de 1968 se llevó a cabo una manifestación multitudinaria en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Esta manifestación fue violentamente reprimida por las fuerzas del Estado. Se le llamó la Matanza de Tlatelolco, como se le conoce a este evento derivado en la muerte de 46 estudiantes, cientos de heridos y más de 1000 personas encarceladas y otros miles desaparecidos. Sigamos con Checoslovaquia. A inicios de 1968, el presidente de Checoslovaquia, Alexander Dubček, emprendió con el respaldo de la sociedad checa un programa de reformas políticas orientadas a modificar los aspectos burocráticos y totalitarios del régimen prosoviético. La idea de Dubček era instaurar un socialismo con rostro humano. Durante el periodo conocido como la Primavera de Praga, se legalizaron múltiples partidos políticos, se derogaron las leyes de censura, se garantizó la libertad de prensa y se reconoció el derecho a la huelga. El movimiento estudiantil fue una expresión de participación pacífica en protesta por la falta de libertades y democracia, que también fue reprimida por el gobierno. Los estudiantes realizaron manifestaciones que fueron ejemplo de civilidad. Sin embargo, la sociedad estaba influida por la labor crítica de cineastas, escritores y filósofos. La renovación intelectual preparó las condiciones sociales para que floreciera la gran esperanza que representó la llamada Primavera de Praga en 1968. Lo que más llamaba la atención del programa de acción era la intención de humanizar el socialismo. Todas estas medidas no fueron bien vistas por la Unión Soviética, potencia que temía la proliferación de estas ideas al resto de Europa y del Este. En agosto de 1968, la Unión Soviética, con el respaldo de los países del Pacto de Varsovia, invadió Checoslovaquia con el fin de restaurar el régimen socialista. Como resultado de esta invasión, murieron 72 personas y más de 700 resultaron heridas. En los siguientes meses, más de 300,000 personas abandonaron el país. En Estados Unidos, las revueltas estudiantiles y de otros sectores se desarrollaron bajo el contexto de los movimientos pacifistas y derechos civiles. Destacan las protestas contra la guerra de Vietnam, que inician en el 1963 y se prolongan hasta mediados de los años 70. Estas protestas tuvieron su punto culminante en 1971, cuando más de 500,000 estadounidenses marcharon pacíficamente por Washington para protestar en contra de la guerra. Otro movimiento importante fue el de los derechos civiles, liderado por el activista y Premio Nobel de la Paz Martin Luther King, cuyo objetivo principal era terminar con la discriminación y segregación racial, especialmente en el sur de Estados Unidos. Todas estas manifestaciones y generaciones dieron lugar al movimiento contracultural llamado hippie, identificado por frases como amor y paz,
en el que denotaban su cuestionamiento a los medios violentos en que se basaba el mundo occidental para desarrollarse. Este movimiento se caracterizó por elementos como una crítica radical de los valores estadounidenses, como iniciar el principio de la libertad sexual, promover el consumo de drogas, alentar la transformación de los valores y del estilo de vida occidental, expresar su descontento hacia la imagen y valores de las generaciones precedentes e impulsar cambios en la educación, las costumbres y las leyes. Todos estos movimientos continuaron varios años y Estados Unidos tuvo que cerrar las puertas de 448 universidades de manera temporal debido a un tiroteo realizado por la Guardia Nacional en el campus de la Universidad de Kent, en Ohio. Esto sucedió en 1970, ocasionando la muerte de muchos estudiantes, y días más tarde se realiza la gigantesca manifestación en Washington. Sudáfrica. Las luchas en contra de las políticas de discriminación y segregación fue de suma importancia en Sudáfrica, país que desde 1948 impuso la política conocida como el apartheid, la cual separaba jurídica y territorialmente a los grupos raciales mediante el establecimiento de una jerarquía en cuya cúspide se ubicaba la población blanca, la cual dominaba al resto. A partir de 1955, la población negra se organizó para resistir el apartheid y pugnar por su derogación. La lucha contra el apartheid significó la persecución, encarcelamiento, tortura y muerte de miles de activistas negros. Y pese a las sanciones económicas y la condena de la comunidad internacional, Sudáfrica se negó a acatar las resoluciones de la ONU. No obstante, en 1991, tras diversas negociaciones, se le puso fin al régimen racista sudafricano. El proceso culminó con la llegada de Nelson Mandela a la presidencia de Sudáfrica, después de estar encarcelado durante 28 años. Él fue el reo más respetado de esa cárcel. Su número de reo era el 46664 y sus escritos a la ONU salían a diario. Realmente fue un movimiento pacifista y fue el primer hombre de raza negra que ocupó la presidencia. Y en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz. Nicaragua. En el contexto de la Guerra Fría, en algunos países surgieron movimientos populares que derivaron en procesos armados que derrocaron dictaduras y regímenes oligárquicos. Tal fue el caso de Nicaragua, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional puso fin a la dictadura de la familia Somoza, sustituyéndola por un gobierno democrático de perfil socialista, e iniciando todos estos movimientos de libertad en América Latina. En el caso de Nicaragua y en el de otros países centroamericanos que experimentaron procesos similares, Estados Unidos adoptó una política intervencionista, brindando adiestramiento, armamento y apoyo a los grupos paramilitares que se oponían a los gobiernos revolucionarios. India y Pakistán. Este conflicto estuvo permeado por motivaciones de índole étnica
y religiosa. Como ejemplo tenemos el caso de la India y Pakistán. Estos dos países surgieron de la participación arbitraria de la India británica en dos países. India, concebido como un estado secular con mayoría hindú, y Pakistán, establecido como república islámica con mayoría musulmana. Desde entonces, ambos países se han confrontado por la definición de límites territoriales y motivos religiosos. Y hasta la fecha se siguen dando algunos problemas. Irán es un caso similar. Hasta la década de los 70 era gobernado por una monarquía impuesta por Estados Unidos y Gran Bretaña en 1953. Entre 1977 y 1979 se llevaron a cabo protestas y huelgas que fueron reprimidas por el régimen iraní. Gracias al contexto surge la figura del ayatolá, jerarca religioso del Islam. Ruhollah Khomeini regresó del exilio para encabezar el movimiento opositor. En 1979, los iraníes votaron a favor de la instauración de una república teocrática, islámica y antioccidental, encabezada por Khomeini, quien asumió la jefatura hasta su muerte en el año de 1989. Y aquí vemos algunas imágenes del movimiento hippie ocasionado durante esos años en Estados Unidos, y cuya palabra o frase representativa era amor y paz. Aquí viene la actividad a realizar. Está muy clara. Muchas gracias.